El sonido del silencio. El poder de la palabra. Lo divino y lo humano se dan la mano en Confidencias en el Camarote. Un programa dirigido y presentado por Ángel Oliveros. Bienvenidos, señoras y señores, a Confidencia en el Camarote. Un nuevo día de nuestro programa intentando de traer ideas que pueden ser interesantes para la construcción del ser humano que cada uno de nosotros necesitamos, de saber cosas para poder ir edificando nuestro camino del conocimiento. Hoy tenemos con nosotros al doctor Zapata, nuestro querido amigo Manolo Zapata. Él ha estado en varias ocasiones en Confidencia en el Camarote y siempre podemos decir que ha sido para sorprendernos con ideas muy atrevidas por su parte. Siempre. Hemos recordado hace un momento, en el 2006, hace ya 10 años, que estuvo aquí con nosotros precisamente para plantear un tema de lo más escabroso que se puede intentar en los temas del conocimiento y del oculto y de todas esas cosas, que es la reencarnación. Fue un programa brillantísimo que yo lo recomiendo muchas veces para la gente que quieran saber sobre ese tema. Bueno, pues hoy lo que nos trae nuestro querido amigo Manolo es, como sabéis que él es un experto en el tema de las constelaciones familiares y todas esas cosas, pues él nos viene a proponer hoy una información interesantísima de lo que es el inconsciente, el subconsciente humano o el subconsciente colectivo. Y tendremos que preguntarle ese subconsciente colectivo de dónde recibe su información y cómo es posible que después todo esto pueda estar en los signos del zodiaco, cuando el zodiaco no se sabe ni cuándo empezó siquiera. Pero esas son las grandes preguntas que tenemos que hacerle hoy a nuestro amigo Manolo Zapata, y de eso vamos a hablar dentro de un momentito. Bien, pues estamos de nuevo en Confidencia en el Camarote y recordarle que estamos con nuestro querido amigo el doctor Manuel Zapata. Hola Manolo, encantado de que estés con nosotros aquí. Y yo encantado de estar aquí. Hay que ver cada vez que viene lo contento que nos ponemos, por lo menos yo, porque eres un productor de ideas, que eso no sé si está catalogado en algún sitio, ¿no? Pero la verdad es que cuando tú empezaste con los programas nuestros a hablar de Confidencia, a hablar de las constelaciones familiares y todo eso, eran cosas novedísimas, muy nuevas, todas cosas muy nuevas, y era muy agradable, y has venido muchas veces a Confidencia en el Camarote. Bueno, pues antes de empezar vamos a saludar a nuestros amigos, nuestras amigas que están en el plato. Muy bien. Lógicamente para desearle que tengan un buen programa. Bueno, también hay alguien más que no está ahí donde las ve la televisión, pero también están con nosotros. Y también los saludamos y les deseamos que tenga un magnífico y un buen programa. ¿Tú te recuerdas, Manolo, el programa aquel que hicimos, que lo he comentado antes,
El de la reencarnación. La reencarnación. Sí, claro. Ese es un programa para echarlo en los colegios, en los niños, para que los niños lo vieran, ¿eh? Qué maravilla de programa. Y hemos hecho otras cosas que también eran muy brillantes, como el último programa que hicimos, me parece a mí que estaba relacionado con el tema palestino. Con el tema judeo-palestino, el conflicto, sí. Maravilloso. Eso era maravilloso también, ese programa. Y hoy pues nos trae un tema gordito. Vamos a ver. Bueno, Manolo, entonces entramos en materia. Hay una cosa que a mí me ha sorprendido un poco, cuando tú hablas, dice que quieres hablar del tema del inconsciente individual y el inconsciente colectivo, y después señalas de alguna manera que todo eso está recogido en el zodiaco. Y yo digo, ¿y cómo es posible eso? Porque el zodiaco, ¿de cuándo es? Y parece que no tiene tiempo, no tiene memoria, ¿no? Bueno, vamos a ver. Ya antes de llegar a eso, yo quiero decir la idea que yo voy aquí a exponer, que no es mía, naturalmente. Es la idea de que nosotros, cuando yo te miro a ti, veo un ser humano. Y no me puedo imaginar cuántas personas hay dentro de ese ser humano que se manifiestan de diferentes formas. Esta caja de Pandora la abrió en el siglo XIX Freud, cuando dijo que la mente humana estaba dividida en 3 niveles. Habló de un superyo, de un yo consciente, superyo que es el que tiene el control de nosotros, un yo consciente y un yo inconsciente. Y Freud se quedó ahí. Más tarde, en el año 1930 y tantos, Jung, un discípulo de Freud, muy célebre, Carl Gustav Jung, el psicólogo, empezó a hablar de más niveles de la mente humana, pero empezó a hablar de que en esos niveles de la mente humana viven personas, y que son muy diferentes personas. Y entonces él definió esas personas dentro de nosotros como nuestros arquetipos. Y él escribió y definió hasta 8 arquetipos, y ahí yo creo que él habló mucho de esto, abrió un camino extraordinario, puso unas bases inamovibles, incluso llegó a decir que estos arquetipos estaban reflejados en el zodiaco. Dice que la mejor forma de identificar nuestras personas internas, como él le llamaba, es a través de la rueda zodiacal, que dice que la rueda zodiacal representa una completa esencia del ser humano, si sabemos verla. Pero ahí no quiero llegar todavía. Más tarde, Orban, Sinnel, 2 psicólogos alemanes, empezaron a profundizar en el tema de Jung, que fueron maestros míos en Alemania, por eso, y hablaron no solamente de personas internas, sino que hicieron algo maravilloso, que fue darle imagen a esas personas internas, plasmar en imágenes las personas internas. Hicieron un trabajo maravilloso en el que esas imágenes todos podemos vernos reflejados. Nadie puede decir, esa persona no está dentro de mí. Y todos vamos a reconocer esas personas dentro de mí. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú lees a Jung, pues estás hablando del arquetipo del guerrero, del arquetipo tal, pero no le pones imagen. Y cuando tú le pones imagen, en ese momento aquello toma vida y empiezas a entenderlo. Entonces yo estoy muy orgulloso de haber tenido el permiso de los autores de traducir este libro, que se publicó hace poco, que es donde están estas imágenes arquetípicas y su uso en terapia y su relación con la astrología. El que esté interesado pues puede ver en este libro, del cual yo soy solamente el traductor del libro de mis maestros, y es una cosa de la que estoy muy orgullosa. Vamos a ver entonces cómo llegamos desde Jung y desde los arquetipos de Orban, cómo llegamos a la astrología. Jung definió una serie de personas internas dentro de nosotros. Él los llamó arquetipos y dijo que estaban divididos en varios niveles. Uno sería el yo consciente, después viene el inconsciente personal, el inconsciente individual y el inconsciente colectivo. En el inconsciente colectivo ya no son tanto personas, sino arquetipos. Está la vida, está la muerte, está el guerrero, está el destino, ¿no? Está el tiempo,
está la madre, está el hijo, están todas estas cosas, ¿no? Pero cuando estos arquetipos pasan al inconsciente individual, ya se transforman. Y aquí viene la maravilla del trabajo de Orban, que dijo, no, por debajo de eso hay otro nivel, un sótano más profundo del inconsciente, que es lo que él llama el nivel de los protoarquetipos. Y estos protoarquetipos son 12 figuras que tienen determinados atributos. Cada una de estas figuras tiene una serie de atributos, unos primarios y otros evolucionados, y que la misión del ser humano sería llevar esos 12 arquetipos a un estado evolutivo y en armonía entre ellos. Mientras no lo consigamos, si yo evoluciono un arquetipo y el otro está en estado primario, el que está en estado primario le va a hacer la guerra al que está evolucionado, se van a unir los no evolucionados contra los evolucionados y vamos a tener dentro de nosotros una guerra interna. ¿Por qué la astrología? Simplemente porque la primera pregunta que se hace, bueno, ¿y cuántos protoarquetipos tengo yo? ¿Cuántas personas internas tengo yo? Y hay muchos métodos que intentan, por ejemplo, el eneagrama, que es de todos conocido, habla de 9 tipos de 9 arquetipos, está la cábala, está el Merkabah, está la numerología, pero en la historia de la historia del ser humano, la historia de la humanidad, aparece una cifra que se repite, y es la cifra 12, los 12 signos del zodíaco, los 12 discípulos de Jesús, los 12 caballeros de la tabla redonda, los 12 arquetipos de los mayas integrados en un treceno, un treceavo, que era el que integraba esos 12. Por consiguiente, podemos partir de la base de que tenemos 12 figuras básicas, que son los 12 protoarquetipos. Y que la mejor forma de identificarlos, como ya mismo Jung reconoció, Jung era un astrólogo apasionado, cosa que mucha gente desconoce, y definió que la astrología es la mejor forma de reconocer esos arquetipos, de ver en qué disposición están en cada persona, de ver cómo están individualmente conformados en cada persona. Y que la astrología, lo único que es, y todo lo demás no es astrología, lo único es un método y un mecanismo de un perfecto autoconocimiento, si yo sé leerlo. ¿Qué es lo que pasa con la astrología? Que la astrología se ha desacreditado por malas prácticas. La astrología se usa para predecir, se usa para decir dónde me voy a ir de vacaciones para que esté bien, dónde quiero que nazca mi hijo, en qué día quiero fundar una empresa, y eso no es astrología. Los que queráis entrar en mi página del Facebook de Medicina y Salud, tengo colgado un artículo sobre comprender la astrología, y comprender la astrología es entender que es una herramienta perfecta de autoconocimiento, que me dice con qué constelación energética he nacido yo, cómo están esos 12 figuras dentro de mí, cómo se combinan entre ellas y cómo se relacionan entre ellas. Por eso digo, ¿por qué el zodíaco? Porque es la mejor herramienta, reconocida por Jung y reconocida por otros muchos. Y fijaos bien los que conocéis las constelaciones, antes estabais hablando de ello. Decimos que en las constelaciones familiares hay unos órdenes sistémicos en los cuales los hijos siempre serán más pequeños que los padres y tienen que respetar a los padres y tienen que darle a los padres su sitio. Y fíjate qué curioso, la astronomía nació por el deseo de los astrólogos, de los sumerios, de los caldeos, de los siguientes, de los griegos, de los romanos, de determinar el movimiento de los astros y predecirlo. Y ahora resulta que la astronomía se ha convertido en una ciencia inamovible, mientras que la astrología muchos la consideran como una charlatanería. O sea, es una hija que ha fagocitado a la madre. Es un desorden sistémico total. Claro. Cuando en realidad la astronomía es hija de la astrología y debía de estar al servicio de la astrología, y de hecho lo está. Pero la mayoría de la gente dice la astronomía es una ciencia, la astrología no. Yo considero que la astrología es la primera ciencia que tuvo la humanidad. La primera ciencia de autoconocimiento del ser humano. Bien, continuamos. Entonces, estos 12 arquetipos, 12 protoarquetipos en el nivel más bajo del inconsciente colectivo del ser humano, son idénticos para todos los seres humanos. Fíjate el alcance que esto tiene. Independientemente de la conciencia del individuo. Independientemente de la conciencia del individuo,
son idénticos para todos los seres humanos. Quiere decir que el primer hombre, si lo hubo, ya tuvo esos 12 protoarquetipos. Lo podemos llamar el regalo de los dioses al ser humano. Ahí tenéis 12 figuras, mirad a ver cómo podéis armonizarlas y evolucionarlas. Naturalmente que el primer hombre tendría esos 12 arquetipos en un estado muy primario, y yo estoy convencido, sin querer convencer a nadie, es mi convencimiento, yo no intento convencer a nadie, de que la misión del ser humano es a través, hablamos antes de reencarnación, de múltiples vidas, ir evolucionando esos 12 arquetipos hasta que consigamos que los 12 estén en un estado evolutivo lo suficientemente bueno para que los 12 se integren de nuevo entre sí, se armonicen de nuevo entre sí, y entonces saldremos del ciclo de encarnaciones. Ya no tenemos más, ya no tiene más sentido la vida. Es curioso, ¿no? Eso, Manolo. Sí. Eso lo tienes que explicar un poquito mejor. Sí. Pero vamos a cortar un momento. Sí. Pero volvemos enseguida. Vale. Bien, pues estamos de nuevo en Confidencia en el Camarote, y tengo que recordarle que estamos con nuestro querido amigo el doctor Manolo Zapata. Manolo, ¿qué tal esa primera parte? A mí se me ha hecho muy corta. Se ha ido en un momento. La verdad es que el tema que estás planteando tiene WhatsApp, como diría en mi pueblo. Tiene WhatsApp porque es una información que no es normal barajarla en los medios donde nosotros vivimos, que es la radio, que es la televisión. Eso no aparece por ahí nunca, Manolo. Pero yo te decía, vamos a cortar un momento, pero continuamos por donde estábamos. Sí. Manolo. Vale. Bueno, yo lo que pretendía ahora es presentaros esos 12 protoarquetipos para que veáis si alguien se atreve a decir que no reconoce a esa persona dentro de sí. Y cuando yo termine de hablar de los 12 arquetipos, que no va a durar mucho, entonces cada uno se va a preguntar, bueno, cuando yo hablo, cuando yo digo algo, cuando yo hago algo, ya no soy yo, ¿qué persona interna mía es la que está haciendo algo? Cuando yo me enfado por algo, ¿qué persona interna mía es la que se ha enfadado? Muy bien, muy bien. Y cuanto más conozcamos nuestras personas internas, mejor podemos reaccionar ante determinadas situaciones, reconocer a esa persona, contentarle, decirle, bueno, mira, ahora mismo no te toca, yo sé que estás descontenta, ya te llegará tu momento, y entonces podemos trabajar mucho más con nosotros mismos en nuestro autoconocimiento. Claro, porque son 12 perfiles totalmente diferentes. Sí. Los 12 perfiles coinciden con los 12 signos del zodiaco. El primer perfil es el del guerrero. ¿Quién no reconoce a un guerrero dentro de sí? Todos tenemos un agresor, un guerrero dentro de nosotros. En sentido primario, pues es el que lucha, el que mata a los demás si hace falta, el que agrede a los demás, el que impone su santa voluntad, el que sigue impulsos caiga quien caiga. Pero en estado evolutivo, fíjate esta figura qué importante es. No naceríamos si no la tuviéramos. Es la primera figura que dice, fuera de aquí y a poner los pies en la tierra. Toda nuestra creatividad, toda nuestra capacidad de decisión, todo nuestro impulso depende de un guerrero Aries evolucionado. Entonces, si lo miramos esto como un ciclo de vida, Aries es el primer arquetipo que se manifiesta en un ser humano cuando nace, porque es el que le hace nacer. Los otros están ahí, pero están todavía calladitos, ¿no? Un poquito más tarde aparece un segundo. Tauro, ¿qué es lo que hace? Se acota un terreno y dice, este es mi terreno, y que nadie entre ahí. Ese sería, ¿quién nos reconoce el arquetipo de la amante? Amante en sentido general de la naturaleza dentro de sí. Después, una vez que ha nacido con Aries y se ha manifestado el amante, ahí sale otro arquetipo y dice, oye, mira a ver quién hay a tu alrededor. Y sale el arquetipo del Mercurio, del comunicador, del mediador, que es el que intenta, si encuentra a otras personas, entablar comunicación con ellas. Quiere decir que cada vez que yo actúo intelectualmente, cada vez que yo pienso algo, está pensando ese arquetipo, el arquetipo del mediador, del diplomático, del comunicador, ¿no? Después dice, bueno, yo soy un niño que he nacido, pero yo tengo una madre, y surge el cuarto arquetipo, que es el de Cáncer, que es el arquetipo madre-hijo, que son personas que todos tenemos dentro de nosotros. Todo hombre tiene una madre y un niño dentro de sí, y toda mujer tiene una madre y un niño dentro de sí. El arquetipo madre está en todos los seres humanos, son arquetipos universales. El quinto arquetipo sería el arquetipo de, vamos a ver, el arquetipo cuarto lo que ha hecho es decir, vamos a unir los diferentes territorios y vamos a formar una tribu. Y ahora viene el quinto arquetipo y dice, ¿y quién manda aquí?
Y viene el arquetipo quinto, que es el de Leo, el del rey, que es el que toma la dirección y el mando de esa tribu. Es el arquetipo del padre, que vuelvo a repetir, toda mujer tiene un padre dentro de sí y todo hombre tiene un padre dentro de sí también. Después surge una sexta pregunta que se hace el ser humano, es, bueno, ¿y todo esto, puedo yo ayudarle a los demás con esto que yo he aprendido hasta ahora? Y surge el arquetipo de la servidora, o el servidor, la servidora, que es el arquetipo de Virgo, que es el que dice, ahora yo voy a procurar, si veo que alguien me necesita, le voy a prestar la ayuda que le hace falta, si veo que alguien tiene hambre, le voy a dar de comer. Es el arquetipo del servidor, de la servidora. El séptimo arquetipo es cuando el ser humano se da cuenta de que a pesar de todo esto está solo y quiere compartir su vida con alguien. Y viene la persona, la pareja, a la búsqueda de la pareja. El otro, la otra, reconocer a la otra persona en mí. Eso lo conocemos todos dentro de nosotros. Luego viene el octavo arquetipo, que es el que nos confronta con algo muy doloroso, que en lo que hasta ahora no habíamos pensado. Es el Escorpio, el seductor, el diablo, que nos confronta con el tema de que nos vamos a morir, y nos confronta con el tema de la muerte. Y tiene una labor muy importante, porque es el único que empieza a asociar sexualidad con muerte, y dice, cada orgasmo es una pequeña muerte, en el que las dos mitades de un ser humano se fusionan por un segundo para volver a separarse otra vez, que es por lo que las filosofías orientales llaman al orgasmo la pequeña muerte. Y este arquetipo nos produce mucha intranquilidad, porque es el primero que nos confronta con algo que no estamos aquí para siempre, que nos vamos a morir. Y él lo aprovecha para seducirnos a hacer cosas que no queremos hacer, en sentido primario. Luego viene el noveno arquetipo que dice, ¿y de dónde vengo yo? El arquetipo del filósofo, que empieza a intentar descubrir, o el arquetipo del predicador, del religioso. Esto lo estáis viendo en la pantalla que hay al lado, en la segunda pantalla, el arquetipo del predicador. Hay todas las creencias religiosas, todas las filosofías, todo viene de ahí. Luego, por último, viene otro arquetipo que dice, bueno, vamos a ver, aquí hemos montado un tinglao que hace falta, que para que esto funcione hay que crear leyes, hay que crear normas. Y viene el maestro, el arquetipo del maestro Saturno, que nos dice las normas de convivencia y nos dicta las normas de convivencia que tenemos que acatar. Este sería el arquetipo de del policía que nos pone una multa, por ejemplo, porque hemos ido demasiado deprisa, por ejemplo, ¿no? Luego viene el 11º arquetipo, por fin, que es el que dice, bueno, si yo después de todo esto me doy cuenta de que estoy aquí de paso, ¿por qué me tomo las cosas tan en serio? Y empieza a reírse de todo, que es el arquetipo del bufón, que nos prepara para que digamos, vamos a reírnos de todo esto, vamos a disolver el ego porque tenemos que volver al punto donde vinimos. Y viene el último arquetipo, que es el de Piscis, el ángel, Piscis Neptuno, que es el que nos dice, no soy de este mundo y tenéis que volver a otro sitio, a donde viniste, al punto de donde viniste. Y estas son las 12 figuras. Curioso. ¿Quién no las reconoce? Y qué bonito es identificarlas, y habéis visto las imágenes, qué bonito es identificarlas a través de los 12 signos del zodíaco. Nos dan una gran oportunidad. Sí, es verdad, ¿eh? Sí. Es que en los signos no hay ninguno que sea igual a otro. Sí. Son todos Exactamente. diferentes. Y entonces, conceptos diferentes. la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿merece la pena trabajar con esas personas internas para yo darme cuenta de cuáles tengo que evolucionar, cuáles ya están evolucionadas, cuáles tengo que armonizar unas con otras? Porque el tema está en que estos 12 protoarquetipos es nuestra base genética. Pero cuando salen al nivel superior del inconsciente colectivo, empiezan a ponerse una careta, el guerrero se pone la careta del pacificador, pero en realidad está con la espada escondida, ¿no? Y así sucesivamente, por poner ejemplos, ¿no? Quiere decir que lo mismo, sabéis que yo soy genetista y vengo del mundo de la genética. La genética infinita del ser humano se escribe con 4 letras, CGAT, y la genética del alma se escribe con 12 arquetipos. Y esos 12 arquetipos, en sus combinaciones y en su forma de presentarse, hacen que cada ser humano sea un individuo irrepetible sobre una base genética común, que es la genética esa del alma. Es curiosa, ¿no? Sí. Por esa razón, los individuos podemos tener pudiéramos decir, una forma de vivir distinta de todos los demás, pero que después hay un antecedente colectivo. Un antecedente colectivo, exactamente. Que es el que nos hace a todos sentir que somos uno con la totalidad. Claro. Lo que decía Jesús, Sí. que somos uno con la totalidad. Claro, claro.
Y es por eso por lo que yo digo que yo ahora mismo sé, por ejemplo, si yo soy fumador, sé que cada vez que quiero un cigarrillo está hablando Neptuno a través mía, que es el que el tema de la adicción lo tiene todo él, ¿no? Y sé quién está hablando. Quien quiere un cigarrillo no soy yo, es mi Neptuno. Quien tiene ganas de agredir a alguien, de insultar a alguien o agredir a alguien, es mi guerrero, ¿no? Quien me pacifica, ¿quién es? El Libra, el Virgo, que dice, no, un momento, no, ten cuidado, no, que se está irritando demasiado, y empiezan a interactuar entre ellos. Y si yo soy consciente de esas interactuaciones, tengo un mecanismo de autoconocimiento invalorable, de un valor incalculable. Estoy recordando ahora, Manolo, que hará unos 20 y tantos años, 30 años por ella. Hablando precisamente un amigo nuestro, no voy a decir nombre ahora, del Maestro Jesús, explicaba que él del zodiaco era un personaje concreto. Y yo le hice una pregunta, y yo dije, para buscar la perfección tendría que recorrer todos los personajes. Fíjate tú. Claro. Y decía, lo que sabemos es que es ese. Lo lógico es que una persona de esa envergadura tenga un conocimiento amplio de todo lo demás, o si no, no tendría sentido. Claro, él escogió 12 discípulos que eran los 12 reflejos de sus personas internas, de sus propios arquetipos, ¿no? Y él se veía reflejado en los 12 arquetipos. Curioso. Sí. Es sabiduría pura, Manolo? Sí, yo creo que es de la sabiduría más antigua que conoce la humanidad. Que yo siempre digo lo mismo, el ser humano lleva 3 millones de años en la faz de la Tierra, en la superficie de la Tierra viviendo, pero escribimos una historia de 10 a 12.000 años, desde que después del diluvio universal, entre el Éufrates y el Tigris, surgió los caldeos, los sumerios, los sirios, empezaron a desarrollar la nueva civilización, y ahí ya ellos posiblemente tenían reminiscencias de sabidurías anteriores, que pueden ser de la Atlántida, que pueden ser de otros periodos de civilización del ser humano. Yo no me puedo imaginar que estemos escribiendo 12.000 años de la historia de la humanidad, en un periodo de 3 millones, no hayan ocurrido muchas cosas antes. Claro. ¿No? Esto es un pequeño y capítulo esas experiencias quedan marcadas en algún lugar. Sí. Y sobre todo quedarán marcadas en el individuo. Claro. En realidad, yo creo que están todas escritas en el inconsciente colectivo del ser humano. Simplemente está en el olvido y tenemos que recordar. Por eso ese libro que os he presentado le llaman los autores el juego del recuerdo. Es una forma de recordar quién soy y de recordar qué personas conforman mi todo, mi carácter, ¿no? Sí. O sea que podríamos decir que un individuo que es un Aries como yo, sí, no es de esta manera, de esta. No. Sino que ahí intervienen 11 personalidades más. Simplemente el Aries, ya te he dicho que tiene una serie de atributos. Y tú puedes tener el Aries desde muy primario hasta muy evolucionado. Y esos atributos son 20, 30, 40 que podríamos definir, ¿no? Y ahora ya depende cómo tengo yo mi guerrero. Pero precisamente hablo mucho del guerrero porque es el arquetipo que más me ha costado a mí evolucionar en esta vida. Y yo sé que yo en esta vida he venido para evolucionar el arquetipo del guerrero, que no se me dispare. Y cuando yo miro mi carta natal veo que lo tengo encerrado, lo que en astrología se llama tener encerrado un arquetipo, para tenerlo controlado, dejarlo salir de vez en cuando. Manolo, y el tema de la astrología también es una cosa que no tiene principio, el conocimiento. No tiene principio. Yo creo que no, claro. Y cuando te hace una carta astral un experto, pues seguramente tampoco conoce del principio al final de dónde viene todo eso. En absoluto que no, en absoluto que no. Eso cada persona tiene que identificarse con sus arquetipos y ver en qué estado están dentro de sí mismo y cómo se relacionan entre ellos, porque no se trata solamente de que veas tus 12 arquetipos, se trata de que veas qué traje llevas, qué máscaras se han puesto, con quién están en amistad y con quién están en enemistad, a quién ignoran y a quién persiguen. Y así es el gran teatro del mundo, como decía, ¿quién fue? Calderón de la Barca o López de Vega, ¿no? Pero sí, es muy bien, Manolo, sí. Muy bien, porque este tema a esa profundidad nunca lo hemos tocado. Sí. Siempre hemos intentado
intentado hablar de astrología, hablar de cosas de estas, sí, sí. Pero eso tiene sus limitaciones siempre. Claro. Porque ahí hay muchas interpretaciones. Porque en realidad yo solamente trabajo los dos tipos de astrología de los muchos que hay. Yo trabajo la astromedicina, que quiere decir que cada signo tiene un órgano asociado, y si yo soy Aries, por ejemplo, pues quiere decir que la cabeza es mi punto débil, por ejemplo, ¿no? Y todos los golpes me los voy a llevar ahí, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Y la astropsicología o astrología arquetípica, que es la que Jung trabajó y definió, en la que yo cada vez estoy profundizando más. Interesantísimo. Sí. Manolo, vamos a detener el programa un momentito, Sí. pero volvemos enseguida. Vale. Bien, pues estamos de nuevo en Confidencia en el Camarote y estamos con nuestro querido amigo el doctor Manuel Zapata. Manuel, qué bien, ¿no? Se ha ido el tiempo rapidísimo. Y además los temas que se tratan, como siempre, cuando se descubren las cosas, qué bonito todo, ¿no? Porque responde a una verdad que está ahí, que desconocíamos el tema totalmente, por lo menos yo desconocía eso. Y eso que he hablado muchas veces contigo de otras cosas, pero no de ese tema, en profundidad. Bueno, ahora viene el tema de las preguntas de nuestras amigas y de nuestros amigos, que siempre hacen un esfuerzo gigantesco, porque son una gente maravillosa. Bueno, pues tenemos la primera pregunta de Jesús. Yo voy a hacer una respuesta. Es un placer, no un esfuerzo, venir aquí con vosotros, porque además con Manolo Zapata, que he aprendido tantísimo y que lo nombro tanto en los programas y todo, es un placer. Bueno, yo ahora sí voy con la pregunta. En realidad es una manera de autoterapia el conocernos nosotros mismos con los arquetipos y saber cuáles son donde tenemos que potenciar esa escasez que tenemos para llegar a un equilibrio entre todos los arquetipos. Y una cosita que tenía también, que no sé si se puede preguntar después, porque no sé si va a tiempo, pero heredamos también esos arquetipos de nuestros ancestros, de nuestros antepasados. Bien. La segunda pregunta voy a empezar por ella, la primera me la recuerdas después. Yo he dicho que desde que existió el primer ser humano, esos 12 protoarquetipos son idénticos para todos. Naturalmente que cuando pasan al nivel superior del inconsciente colectivo, ya cambian, y ese cambio puede ser ya heredado, puede tener, por ejemplo, mi arquetipo padre tiene toda la información de mi padre, de mi abuelo, de mi bisabuelo. Mi arquetipo hijo tiene todas las vivencias que yo tuve de niño y todas las vivencias que tuvo a lo mejor mi padre de niño. O sea que quiere decir que efectivamente al nivel del inconsciente colectivo personalizado y del inconsciente individual están ahí la herencia, la información y la herencia de todos nuestros ancestros, que es con lo que trabajamos en las constelaciones familiares. Nosotros trabajamos en las constelaciones familiares hasta nivel 2 del inconsciente, nivel 2 como máximo nivel 3. Y ya en lo que yo llamo trabajo arquetípico es donde se puede profundizar más, en el autoconocimiento. Porque ya entonces no es mi padre fuera el responsable de nada, ni es mi abuelo fuera, es la persona interna mía a la que esa otra persona está sirviendo de espejo, ¿no? Entonces, yo he visto, cuando yo hago configuraciones arquetípicas, hay personas que les cuesta muchísimo trabajo reconciliarse con su madre. Y cuando yo le pongo, los que conozcan las constelaciones, un representante de su madre interior, y se da cuenta que su madre interior es idéntica a la madre fuera que él rechaza, tiene mucho más fácil reconciliarse con la madre fuera, porque sabe que primero tiene que reconciliarse con la madre dentro. Y es una forma de invertir el trabajo de constelaciones, que es lo que yo hago ahora, trabajar con personas internas. Maravilloso, muy bien. Jesús, ¿alguna otra pregunta? La primera pregunta que ya casi ha quedado contestada con la ampliación. Estaba lo de potenciar nuestros arquetipos, nuestro conocimiento como autoterapia. Por supuesto, por supuesto. Ahora, trabajo con arquetipos, el trabajo con imágenes arquetípicas es algo que me dice tanto de mí mismo que yo ya prácticamente no necesito mirarme fuera en el espejo, miro hacia adentro de mí y me reconozco en mi interior.
Y reconozco que el jefe que me está echando una bronca es mi guerrero que está descontento. Y si yo lo armonizo, el jefe deja de echarme broncas. Y eso funciona, ¿eh? Bien, muy bien, muy bien. Sí. Tere, digo Paco, perdón. Sí. ¿Qué motivo tuvo Jung para tener un distanciamiento con Freud y con todos sus colegas de la época? Pues sí, porque él, como ya te digo, primero era un astrólogo apasionado. Ya lo dijeron, este está loco. Lo marginaron por su idea de hacer algo nuevo, por distanciarse del eterno complejo de Edipo del que hablaba Freud, porque para Freud todo era la sexualidad edípica, ¿no? Y Jung dijo, no, hay algo más, aquí hay algo más que esto. O sea que fue el disidente, y como todos los disidentes, son marginados al principio, ¿no? Él se atrevió a diferir de lo establecido en aquel momento, ¿no? O sea, muy bien. Tere. Manolo, queríamos saber cómo haces para equilibrar los arquetipos. Has estado comentando antes un poquito, pero quisiera que lo aclarara un poquito más. Pues muy bien. Ya te digo que si estamos aquí todavía es porque posiblemente llevamos no sé cuántos cientos de miles de años en el negocio de nacer, vivir y morir y no lo hemos conseguido todavía. Pero seguramente que estamos un poquito más allá que cuando empezamos. Y el día que lo hayamos conseguido, en cada vida en la que yo armonizo un arquetipo y lo evoluciono, es un paso gigante que doy hacia adelante para poder terminar este ciclo de vida y muerte, ¿no? Muy bien. En el que yo considero que entré voluntariamente, que nadie me obligó. Esa es mi idea, desde luego. Paco. Todo arquetipo es siempre una abstracción. Y el término abstracción es algo que está poco definido. Entonces, el estudio de los yo arquetipos que tenemos dentro, digamos que va a estar siempre muy sujeto, puede estar sujeto a cosas más externas, ¿no? Vamos a ver. Bueno. Todas las figuras que están dentro de mí, si yo no les hago caso, si yo las ignoro en sus necesidades, se van a buscar a alguien fuera que me va a pedir lo mismo exactamente que yo le estoy negando a esa figura dentro de mí. Este es uno de los principios. Lo que está fuera está dentro, eso lo hemos escuchado en otras muchas variantes. Pero esto es lo curioso, que figuras internas descontentas se me van a manifestar en el exterior. Y cuando yo empiezo a esas personas, qué antipático, ¿cómo puede ser esa persona así? Y empiezo a rechazar a esa persona, es o una de dos. O hay una persona dentro de mí que está igual de descontenta que ella, o me está poniendo por delante un espejo de cómo yo he sido antes, cómo ya no soy, para que no recaiga. Porque muchas veces dice, pero bueno, esta persona, ¿cómo puedo ser yo? Digo, cuidado, posiblemente tienes que tener la suerte de que ya no eres así, y entonces puedes tomar conciencia y que no recaiga, que no dé un paso atrás esa persona interna que está ya evolucionada. ¿Entiendes? Sí, yo quería que Carl Jung es un iniciado también en la sincronicidad, Sí. Esa sincronicidad que tenemos. Y una salvedad, lo diré, Freud dio un anticipo también en su libro Tótem y Tabú, Sí. cuando habló del inconsciente que heredábamos de nuestros antepasados, Sí. que todo es una sincronicidad, pienso Una yo. sincronicidad, claro que sí. Todo viene, desde el principio hasta ahora está todo ahí, toda la información está ahí, ¿no? Y yo creo, vamos, yo siempre lo he dicho, lo decíamos en el capítulo, en el programa de la reencarnación, que en cada vida se produce un nuevo archivo que se encripta al volver a nacer, pero que están todos ahí. Y si sabemos, podemos abrir esos archivos. Lo que pasa es que mucho no nos está permitido, que sería contraproducente para nosotros. ¿Alguna pregunta más, Jesús? ¿No? Vale. Bueno, pues está muy bien, no pasa nada. Manolo, muy bien, ¿no? Muy bien. Muy bien. Estupendo. Vosotros sois los que tenéis Además, que decir. no, hombre, es un Muy bien. tema absolutamente novedoso. Sí. Eso nosotros en Confidencia en el Camarote hemos querido algunas veces entrar en lo no explicable. La astrología, todas las cosas que hay detrás de la astrología,
pero no hemos tenido suerte cuando nos hemos metido por ahí. No hemos encontrado todavía la persona adecuada que nos pueda hablar de algunas otras cosas que tú has mencionado ahí de pasada, ¿no? Pero ese es un tema interesante, el que hoy estemos tratando esto, ¿eh? Sí. Porque nos descubre controlarlo de alguna manera para que sirvan los intereses de los proyectos que yo tenga, de la vida que yo tenga, que no me sea conflictivo en absoluto, ¿no? Eso es lo que yo creo que tenemos que hacer, ¿no? Es cierto, y sobre todo hay un principio fundamental que yo quería añadir aquí, que me parece importantísimo. Los atributos primarios no evolucionados que yo pueda reconocer de mis personas internas, cuanto más los combata, más fuerte los hago. El tema está en aceptar que son así, y la evolución viene a través de la aceptación. Curioso, ¿eh? Porque eso es una verdad. Y es lo mismo si fuera. tú creas un enemigo y ese enemigo le da mucha leña, Claro. el enemigo se multiplica. Claro, Eso está clarísimo. cuanto más lo combato, peor, más fuerte lo hago, hasta que al final explota dentro de mí. Está bien. Si no explota fuera, claro. Está clarísimo eso. Sí. Es un tema clarísimo. Muy bien, Manolo, pues vamos a ir concluyendo el programa. Si tú quieres decir alguna cosita, resumir algo, Yo creo que hay un pequeño tiempo. simplemente que estoy muy contento de que me hayáis escuchado, de que no me toméis como un acuario loco, que es lo que soy, que siempre ando a la búsqueda de lo nuevo. Lo establecido ya carece de interés, yo me busco lo que no está todavía establecido para ver si puedo descubrirle un sentido, si puedo verle un sentido, y decirle que este trabajo que yo llevo haciendo desde hace ya muchos años, le estoy muy agradecido a mis maestros que yo tuve, Beta Orban, Ingrid Sinel, porque me han enseñado tanto de mí mismo, que ya te digo, que no quiere decir que yo sea perfecto, ni quiere decir que yo tenga mis arquetipos evolucionados, pero yo sé dónde están mis puntos débiles. Pero y cuando eso tú es sabes un éxito. cuando tú sabes dónde están tus puntos Es un débiles, éxito. puedes empezar a aceptarlos, no demonizarlos y decir, bueno, mira, ya está, poquito a poco iremos aprendiendo. Eso es maravilloso, Manolo. Sí. Llegar a y esa por eso, conclusión, eso es un nivel de evolución importantísimo. sí. Y esta herramienta nos ofrece esa oportunidad. Eso es realmente una herramienta para caminar. Sí. Muy buena, ¿eh? Sí. Muy buena. Se trata ahora, tenemos que hacer es estudiar el programa, como hago yo. Y cuando voy de viaje voy escuchando los programas y no veas lo que aprendo, ¿eh? Sí. Aprendo muchísimas cosas, Manolo. Yo cuando salgo de aquí no tengo ni idea de lo que he dicho, te lo digo, se lo he dicho siempre, ¿no? Cuando veo el programa digo, ¿eso lo he dicho yo? ¿O quién hablaba a través mía? Pero eras tú, ¿no? Era yo, exactamente. Eras sí. tú, cada vez que has venido eras tú el que hablaba. Hubo un gran maestro de la astrología que decía, se miraba al espejo y decía, lo que veo no puedo ser yo, y sin embargo, yo soy. Muy bien. Sí. Bueno, Manolo, pues vamos a concluir Muy bien. el programa, ¿eh? Agradecerte muchísimo que hayas venido de Granada para estar con nosotros aquí, porque ahora no vives en Sevilla. Es verdad, claro. Pero te agradecemos muchísimo que hayas venido y tomaremos nota de todo cuanto has dicho para estudiar Sí. y para ver cómo podemos mejorar nosotros mismos nuestras vidas. Sí, ¿eh? muy bien. Y a nuestros oyentes, a nuestros televidentes, pues decirle algo que tengo que decirle siempre, que estos programas llegan nítidamente y gratis a todos los ciudadanos que quieran escuchar y que quieran saber de lo que hablamos aquí. Porque para eso hay bastantes personas que hacen un esfuerzo para que esto sea posible. No solamente nuestros amigos que vienen, nuestros colaboradores que vienen al programa, como hoy están aquí, que le agradecemos muchísimo su asistencia a todos ellos, sino que también tenemos a nuestro querido amigo Juan Prieto, con Videocadena Helve, que está aquí, lleva años, 13 años, lleva Juan ahora mismo viniendo a hacer este programa sin pedir nada a cambio. Eso es es una bien. persona maravillosa. ¿Verdad? Y el Israel Jiménez, que es otro, la radio Sí. de Helve. Son dos personas maravillosas que trabajan para que esto sea posible. Y un gran músico. Y decirle también a nuestros oyentes y nuestros televidentes que la semana próxima nos pueden conectar exactamente
donde nos han encontrado hoy. Y hasta entonces nos despedimos si Dios quiere.